Mi nombre es Charles Garzó, soy arqueólogo y me dedico a hacer distintos tipos de estudios en distintas partes de Chile, pero especialmente enfocado en la zona central, en la región de Valparaíso. Bueno, a partir de los trabajos arqueológicos que se hicieron en la Plaza O'Higgins, producto de la construcción de estacionamientos subterráneos del año 2016-2017, a través de esos trabajos se realizaron diversos hallazgos arqueológicos que dan cuenta de distintas ocupaciones en el tiempo que se dieron en un espacio muy acotado, y que a raíz de esto hemos podido conocer ha llenado como nuestro imaginario de cómo se pobló este territorio, incluso mucho antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, si nosotros nos vamos como desde la superficie hasta las profundidades de lo que se excavó en la Plaza O'Higgins, tenemos que en la parte superior tenemos restos de una manzana que fue parte de una ciudad del 1800, del siglo XIX, que muestra toda una revolución, la revolución industrial y un surgimiento de Valparaíso, y por eso, claro, en esa época se le llamó la joya del Pacífico, porque en realidad hubo una explosión demográfica de población y de construcciones, y todo eso lo encontramos bajo la superficie, porque ese lugar fue destruido con el terremoto de 1906 y se creó una plaza, pero antes de eso habían construcciones. Y después, un poco más abajo, fuimos encontrando parte de una ocupación colonial, que también da cuenta como de un asentamiento que hubo en el Almendral, vinculada a los mercedarios, pero también un poco antes de los mercedarios. Sabemos, por ejemplo, que Pedro de Valdivia estuvo 2 meses ahí y él hizo funcionar una estancia con la población indígena que vivía en el lugar. Obviamente, con los malos tratos, el trabajo forzado, se fue disipando esta población, y luego viene todo el proceso como de mestizaje que hay durante toda la época colonial. Pero pueblos indígenas todavía habían cuando llegan los españoles y adentrada la época colonial. Y de hecho nosotros encontramos cerámica que es colonial, pero fabricada hecha por manos indígenas. Y después, si nos vamos más abajo todavía, bajando como los estratos de lo que fue excavado, encontramos ocupación de la cultura concagua. Estratos oscuros, bien como con intensa ocupación humana, con desechos de vasijas que se les quebraron a estos pueblos indígenas. Estamos hablando como del año 1400 después de Cristo, o sea, antes de la llegada de los españoles. También hay un poco de influencia incaica, y eso lo sabemos porque hay un poco de influencia dieguita que están en la decoración, que marca el momento en que llega este imperio, y que genera grandes transformaciones en las poblaciones locales. Pero no hay que confundir que no son poblaciones dieguitas las que están acá, sino que son población local, la Concagua, que tiene influencia, llega donde ellos incorporan elementos estilísticos dieguita. Por eso hay algunas vasijas que tienen esta decoración. Nosotros, de hecho, encontramos algunas tumbas con vasijas muy bonitas, muy pintadas y decoradas, de estos habitantes, alrededor de 6 cuerpos más o menos, que estaban acompañados con sus ofrendas. Ahora, también más abajo todavía, pero esto ya fue cuando ya empezaron, luego de terminamos nuestro trabajo arqueológico y empezaron las excavaciones para los estacionamientos, encontramos un conjunto de 3 cuerpos que fueron fechados en más o menos 2800 años antes del presente. Y eso de verdad fue una gran sorpresa, porque da cuenta de poblaciones cazadoras recolectoras que ocuparon este lugar hace mucho tiempo atrás, antes de que llegara el avance de la agricultura y de la cerámica. Eran pueblos más bien nómades que aprovechaban los recursos de la costa y probablemente cazaban la fauna que existió en ese lugar. Hay que pensar que antes que llegaran los españoles, e incluso durante la época colonial, este lugar donde nosotros estamos parados acá, eran campos, era un ambiente rural, campos que se cultivaron, y habían distintos esteros que bajaban de las quebradas, y un estero mucho más grande, que era el estero de las Delicias, que va abajo la actual avenida Argentina.
y se formaba un estuario o como una laguna de desembocadura con gran cantidad de recursos, por la gran biodiversidad que existió ahí. Y todos estos pueblos indígenas que existieron acá aprovecharon de esos recursos y fue un lugar muy habitado. Entonces, al abrir la tierra de la Plaza O'Higgins y ver qué es lo que había abajo, la verdad es que se abre también todo un precedente de qué es lo que existió acá bajo nuestros pies. Y no se sabía mucho, la verdad. Entonces, también me gustaría destacar la importancia de la oportunidad que se da de hacer un trabajo arqueológico en un proyecto como este, donde uno realmente puede mirar y estudiar los sedimentos y uno puede develar toda una historia. Es como un libro oculto bajo nuestros pies, que la única manera es como ir interpretando los sedimentos, las capas que van surgiendo a medida que uno va excavando y recuperando todos los restos que van apareciendo, que son en el fondo evidencias de qué es lo que pasó en el pasado. Bueno, para cerrar quisiera mandar un saludo a la agrupación Tinku San Simón y a todas las agrupaciones andinas que se van a convocar ahora para este nuevo ciclo, este nuevo año que se aproxima en este nuevo solsticio de invierno.